Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Hoy el capítulo 1, versículo 21, dice: ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces el versículo 21. Nosotros decíamos, queridos amigos, dentro de nuestro contexto bíblico, que en este pasaje los enviados de Jerusalén interrogaban a Juan el Bautista sobre qué cosa, queridos amigos. Y justamente le están interrogando sobre los elementos esenciales, ¿verdad?, y fundamentales de la identidad. En el capítulo 1 del 1:18 era la identidad de Jesucristo. La palabra, ¿quién es este Logos? Ahora, sin embargo, estos que vienen enviados de Jerusalén interrogaban a Juan el Bautista sobre su identidad. Y venían de una expectativa mesiánica fuerte. O sea, quieren saber, ¿vos sos el Mesías o no sos el Mesías? Y con esa fuerte expectativa, marcada por la esperanza de la llegada de figuras proféticas. Y Juan el Bautista se presenta así, o sea, tiene muchos seguidores, muchas personas que vienen detrás de él, y cuase. Recordemos que estos que son enviados de Jerusalén, por eso de Jerusalén, del templo, Cohen, los sacerdotes, los levitas, y así, antes de este versículo, ya habían preguntado por el Mesías, por el Cristo. Y él, en el versículo 20, había negado. ¿Qué había dicho? Él confesó y no lo ocultó. O sea, él confesó, no lo ocultó, y él confesó y dijo, con certeza, ¿verdad? No soy yo el Mesías. Yo no soy el Mesías absolutamente, por favor. Ahora, el énfasis recae en dos figuras claves. Por una parte, queridos amigos, aquí el énfasis sobre la figura de Elías y el profeta anunciado por Moisés. Ahora, la negación de Juan subraya su humildad siempre, porque él subraya, dice, no soy yo, etcétera, su humildad, y la claridad también de su misión. Son dos elementos, queridos amigos, importantes que Juan evangelista quiere subrayar, porque recuerden que hay tensiones entre la comunidad cristiana y la comunidad de Juan el Bautista. Entonces, aquí tenemos que defender, por una parte, la comunidad de Juan el Bautista, porque si yo también me pongo a hablar mal de la comunidad de Juan el Bautista, fuera de aquí, que todo aquello, ¿qué va a pasar? Y vamos a dividirnos todos. Y al final de cuentas no vamos a hacer el camino que
está queriendo la comunidad, que todos sean un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y mostrarle y decirle, ¿sabes qué? Juan el Bautista no es el Mesías. Y entonces le va mostrando, pero de una manera muy delicada, ¿verdad? Y le hace la pregunta, y Juan el Bautista mismo es el que responde y dice, yo no soy. ¿Y quién eres entonces? Le preguntan. Y le preguntan a una figura clásica, ¿verdad? ¿Eres Elías, acaso tú? Y le dicen, no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. O sea, eres el profeta, se está refiriendo, eres el Mesías, o sea, el esperado, que no sabemos quién es. Un profeta que tiene que aparecer, que tiene que surgir, de acuerdo a lo que Moisés había dicho, ¿verdad? Bueno, pero decíamos, se subraya el aspecto de la humildad. Juan el Bautista es una persona a quien se le presenta de una manera muy humilde y también se está presentando la claridad de su misión. En el fondo, Shendai la Mesías, pero yo soy el testimonio, el que viene a dar testimonio, el que tiene una misión específica, el que va a preparar el camino del Señor. No soy el centro, pero soy el que prepara el camino que lleva al centro. Aquí, queridos amigos, se resalta el discernimiento espiritual y el cumplimiento también de los profetas, de las profecías que ellos dicen, ya que su papel estaba delineado por Isaías y no por las expectativas populares. UPA es importante. Entonces, lo que ha dicho el profeta, le dice, ¿verdad? Entonces, tú eres el profeta, jamás y el Isaías que tiene que llegar el profeta, o primero tiene que venir Elías. ¿Entienden? Todos estos detalles son esenciales y fundamentales. Dentro de nuestro contexto histórico, en la tradición judía del segundo templo, la venida de Elías, Eliyahu, pronunciado Eliyahu, ¿verdad? Era esperada esta venida como el heraldo del Mesías, el heraldo. Urana, como pueda, la banda que viene antes anuncia Elías a Urana. Entonces ellos, ya comienzan a reflexionar del Antiguo Testamento. Debió entonces la Elías reyúa, pero antecediendo al Mesías. Eres Elías, el heraldo del Mesías. Y al mismo tiempo dice, o eres el profeta, que hacía referencia al anunciado por Moisés ya en el Deuteronomio. En el Deuteronomio Moisés dice que debía ese profeta guiar con la misma autoridad de la Torah. Upeajina la Uana. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer, quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé, yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí, quiero cantar.
yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos nosotros con nuestra reflexión. Estamos con el Evangelio de San Juan. Estamos en este contexto histórico. Ahora, toda esta expectativa históricamente del Mesías se debe también a la opresión romana. Ni que ya de este aspecto histórico. Ellos están viviendo bajo una opresión romana y hay una fragmentación interna también dentro del judaísmo. ¿Por qué? Y porque están los fariseos, están los saduceos, están los celotas, están los esenios, y todo esto, queridos amigos, están esperando de cierta manera a el Mesías. Amable la Mesías, y el Mesías tenía que ser un militar baretecho estilo David, que venga con la espada y para España, con acá ayudar o lo que sea, a topar con los romanos, esa era la liberación. Lo que nosotros, 1811, ¿verdad? Ave la cañonina, tape opa ese ahí, dale, Velasco, tape ese ahí, o lo que sea. Entonces nos liberamos, dice, ¿verdad? O sea, una gesta de liberación. El Mesías es quién va a ser aquí, ese prócer de mayo, que va a venir aquí, nos va a reunir y nos va a unir para que podamos liberarnos de estas fuerzas enemigas. En eso consistía, queridos amigos, si nosotros no entendemos, porque algunos o espiritualizáis y la Biblia, no entendéis que hay un contexto histórico, porque Dios nos habla y se manifiesta, se revela en nuestra vida. Dios se encarna, queridos amigos, es la encarnación de Dios en nuestra historia. Entonces, históricamente es esta opresión romana. Y por eso hay una fragmentación muy grande, porque cada uno está estirando de acuerdo a lo que quiere. Ahora, el pueblo lo que anhela es un liberador. Y cualquier voz profética era sometida ciertamente a un escrutinio. Ya puede el discernimiento. Y era un escrutinio muy riguroso también. Ahí la pesa ante vas a cualquiera y se la Mesías se peamos. No. Ahora, en este caso, el bautista, aunque poderoso en su predicación,
se ubica en una línea histórica también de transición, pero no como el cumplimiento último, o por lo menos la comunidad que después va a seguir a Jesucristo y ve en Jesucristo que Él es el Mesías, ciertamente que aquí había también otro grupo que tenía mucha expectativa, porque decíamos que hay muchas expectativas, se habían acrecentado las expectativas, de acuerdo a los grupos, fariseos, saduceos, celotas, esenios. Cuando entonces UPB lleva, orecos y velas y expectativa. Y un grupo muy fuerte que pensaba, y por eso le preguntan después ahí. Primero le dice, ¿eres tú Elías? O sea, vos sos el precursor, Ina, por una parte. O cuando él le dice, no, Shenda y Elías, entonces, oye, esa ahí güey, y le pregunta, entonces, ¿eres tú ya el profeta? Es decir, aquello que en Deuteronomio ya había dicho Moisés. Entonces, vos sos el Mesías. Te vio la Mesías, entonces, si vos no sos, simplemente el que se adelanta como precursor, entonces el Bautista, que es bastante poderoso en su predicación, sin embargo se va a ubicar simplemente como una transición también. En nuestro contexto cultural, antropológico, el judaísmo del siglo I estaba impregnado de una religiosidad escatológica. La pregunta de los emisarios, es decir, de estos Cohen, los sacerdotes y los levitas, revelan una mentalidad también colectiva. Las figuras mesiánicas no eran solo esperanzas culturales y nacionales. No eran solamente eso, sino que en este marco de la espera ellos se identificaban como esa sociedad que estaba esperando el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento también. Entonces por eso directamente le preguntan y dicen, tú eres Elías, siempre en el marco bíblico, en el marco de la expectativa del Antiguo Testamento. Debió entonces Elías, o si no, le dice directamente, tú eres el profeta, el que tenía que asumir el rol de la liberación política. La liberación política. Pero no se olviden que la liberación política en Israel significaba la liberación espiritual y la liberación también, queridos amigos, social. Todo lo que significaba entonces la vida de la sociedad. Vean hoy la profeta la oporando. Debió entonces la Mesías en síntesis. Ahora, la insistencia en títulos refleja la cosmovisión semítica, donde el nombre Shem, denota identidad y misión. El nombre, queridos amigos, Shem, denota tu identidad, y toda identidad está también al mismo tiempo denotando una misión. O sea, tu nombre, tu identidad denota una misión. Por ejemplo, para entendernos mejor, Yarajia, Yahvé reconstruyo. Pero dice Jeremías, Sahar, Ya. Sahar es recordar, Ya quiere decir Yahvé. Zacarías, Yahvé se recuerda de su pueblo. Apéis. Entonces, el nombre, queridos amigos, tu identidad es lo que después te va a dar tu misión, la que vas a cumplir. Mi como él. ¿Quién como Dios? Miguel. Outoñora y no lleva. Su nombre denota, entonces, la identidad denota su misión. Rafael. Curar, Dios. Dios que cura. Entonces, el arcángel Rafael es Dios que cura. Y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, Él no está allí. Venció a la muerte y al pecado. La tumba está vacía, no está allí. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Oh, oh. Resucitó, 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 resucitó. Ha roto las cadenas, ahora libre soy. Por su victoria se abren los cielos. Ha roto las cadenas, ahora libre soy. Por su victoria se abren los cielos. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Oh, oh. Resucitó, 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 resucitó. Él vive, Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, Él vive, Jesucristo vive, alaba lo que vive. Jesucristo vive, resucitó, 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 resucitó. Pablo Martínez, Estación Cero. Vamos que se puede. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
espíritu y en verdad yo te quiero adorar. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo. Quiero dejarlo todo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo primero
el versículo 21. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? No, le dice Juan. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Bueno, estábamos viendo que esta es la expectativa que hay entre los saduceos, fariseos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la palabra clave, queridos amigos, que aquí nosotros encontramos? Primero, el Elías, Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé. Yahvé es mi Dios. El verbo hebreo, Alá, subir, está detrás de su ascensión en un carro de fuego, ¿verdad? Eliyahu, Alá, ¿verdad? Alá. Entonces es el carro de fuego, lo que alimentaba la expectativa de su regreso. Porque de Elías ellos saben, ¿verdad? Según la historia que nos da el libro de los Reyes, dice que Elías es llevado en un carro de fuego, es llevado al cielo. Y así como ellos ven y dicen, Elías que sube al cielo, entonces hay una expectativa de su regreso. Ahora, en este versículo, la negación de Juan, recuerda que la promesa de Elías se cumple de modo tipológico y no literal. Atención, queridos amigos. Tipológico, tipología. En una manera literal, es decir, ellos entienden que es el espíritu, el estilo de Elías es lo que tiene que volver dentro de la comunidad. Su misión es el espíritu de Elías. Es decir, no es Elías el que va a venir, sino que es el nuevo Elías. Es el Elías redivivo. Es la mentalidad del espíritu de Elías. Es como decía, doctor Gaspar Rodríguez de Francia, y que tus aguayas ya andemos en amigo ave, esto ya rapaite los poderes, esto ya popona ya de como tiene que ser. Toma tiro maiteña de la poder cuera porque ave cada uno ya por lo ya posee. Y entonces, una vez que se restablezca, ustedes saben que dentro del derecho romano existía la dictadura. ¿Y la dictadura para qué era? Y era simplemente para arreglar las situaciones de corrupción que existían, ¿entienden? Entonces le daban al emperador 6 meses nomás era máximo para corregir los 3 poderes. Entonces, el legislativo, el judicial y sobre todo también el de llevar adelante, ¿verdad? El operativo, el de hacer las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Entonces, para poder ejecutar, es decir, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, entonces le daban esa misión. A ver, movían de orden, ok, queremos ir en orden, ahora de nuevo, volvemos de cero, allá por poner las cosas como tiene que ser, ¿verdad? Entonces aquí, eso es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Aquí necesitamos la reencarnación prácticamente del profeta Elías. Miren que si uno lee, comiencen a leer del capítulo 17 del primer libro de los Reyes, vean. Ahí van a encontrar toda la historia, el ciclo, se llama así, el ciclo de Elías. Elías es duro, realmente era un dictador. Y Elías, muy en orden, disciplina, lo que llega y se va al rey, a la Ahaz ese, a Jezabel, mata ahí a 450 profetas de Baal, etcétera, etcétera. O que llega y para allá por ciertas situaciones que se encontraba porque la reina Jezabel lo manda a buscar porque lo quiere matar. Y claro, porque la repoconoína los intereses de los demás, la pecha entender ya está ahí. Bueno, todo esto, queridos amigos, es simplemente para que nosotros podamos entender. Entonces aquí, la palabra Elías, Nabí, el profeta, esto significa proferir, anunciar, gritar. Y todo lo que dice aquí es el profeta. Esta es la segunda palabrita clave, ¿verdad? El profeta, el que tiene que venir. Y le preguntan, ¿debió entonces la profeta? ¿Debió la Yutahina? ¿Debió la Oyema, Moisés, y Deuteronomio 18, 15 encontramos eso. 18, 15 del Deuteronomio. Vendrá un profeta igual a mí, decía Moisés, ¿verdad? Y entonces, esto de Nabí no era un profeta común, queridos amigos, no era un profeta común, sino que era
la culminación. La culminación. Miren que esto es importantísimo, queridos amigos. Ahora me pregunta, Gina, porque con esto, si a Juan el Bautista se le está diciendo, eres tú entonces el profeta que culmina con todo el caminar de la profecía, nendieo patagina la profecía, hago anga, oye pregunta más, la era mesiánica del Mesías. Bueno, y ahí está la vida cristiana, queridos amigos. Como ellos saben muy bien, ¿verdad? Y entonces le van aplicando. Entonces, ¿cuál es Elías? Elías ya volvió a Hijo de Jesús. Ahí en el capítulo 9, después encontramos en San Marcos, cuando le pregunta, ¿o un amigo de Elías también le preguntan a Jesús, después más adelante. Bueno, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el mundo antiguo, muchas culturas contaban historias sobre un monstruo de la muerte que acecha en el oscuro y profundo mar. En estos relatos, el dragón y el mar en el que vive representan el caos que amenaza con arrastrar a la creación de regreso a la nada. Los antiguos autores de la Biblia no solo conocían estos símbolos, también los utilizaron en historias y poemas a lo largo de toda la Biblia. ¿En serio? ¿Dragones en la Biblia? Sí. En la primera página de la Biblia, Dios trae orden, separando la tierra seca del mar caótico. Y ahí es donde contiene al dragón marino. Y este monstruo está conectado con esa serpiente parecida a un dragón que se enfrenta a Adán y Eva en el jardín. Un ser espiritual que usa el poder del caos y la muerte para arrastrar a los humanos a su propia autodestrucción. Los autores bíblicos también utilizan los dragones como metáforas para describir a reyes humanos violentos, como el faraón que esclavizó y asesinó a los israelitas en la antigüedad, e incluso el famoso Goliat. Los detalles de su armadura y de sus armas lo describen como un gigante escamoso, como una serpiente. Así que el dragón marino está suelto en todas estas formas, pero puede ser derrotado. Sí, pero ten cuidado, porque el poder del dragón es extrañamente atractivo. Un asesino de dragones puede ser tentado a usar el poder del dragón y a terminar convirtiéndose él mismo en un dragón. Cierto. De hecho, imperios completos pueden llegar a ser como dragones. Durante el exilio de Israel en Babilonia, el profeta Daniel tuvo un sueño sobre 4 bestias monstruosas que surgían del mar. ¡Wow! ¿Dragones mutantes? Representaban reinos violentos, aliados con poderes espirituales oscuros. Pero entonces aparece un nuevo personaje que se levanta de la tierra para sentarse junto al trono de Dios. Y al terminar el sueño, Daniel ve a esos monstruos destruidos. Entonces, ¿quién es el asesino de dragones? Bueno, Daniel lo llama uno como un hijo del hombre. El hijo del hombre. Así es como Jesús se llama a sí mismo. Sí, de hecho, los autores de los evangelios describen a Jesús enfrentándose al dragón de muchas formas, como cuando pisotea el mar tempestuoso, o cuando resiste al tentador en el desierto, o cuando vence a la muerte y a la enfermedad en otras personas. Y aun cuando el poder del dragón hace todo lo posible por tentar a Jesús. Jesús no se rinde. Jesús resiste al dragón de una manera sorprendente. Él entrega su vida y entra voluntariamente en el vientre de la bestia.
Espera, ¿el asesino de dragones es asesinado por el dragón? Bueno, eso es lo que parecía. Pero Jesús confiaba en el poder de Dios para crear nueva vida del otro lado del caos y de la muerte. Y alentó a sus seguidores a que confrontaran al dragón de la misma manera. O sea... resistan la tentación de utilizar los métodos violentos y destructivos del dragón. Y también no le tengan miedo. La victoria de Jesús sobre la bestia ha creado un camino para escapar de su poder. Puedes confiar en el poder de Dios. Un día, Él derrotará al dragón de una vez por todas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Por la joven que se asustó, por el enamorado que huyó, por quien les llevó a una fatal decisión. Por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrazó. Por ellos hagamos hoy una oración. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Los que hablan hoy de libertad, cambiando luz por oscuridad, paren ya que Dios los puede perdonar. Que la muerte no avance más, que Jesús nos haga reaccionar por la vida de esos niños. Aleluya. Aleluya, aleluya, por la vida, aleluya. Gente de buena voluntad, ya de brazos no se va a cruzar, y en la marcha por la vida se unirá. A la muerte hay que derrotar, a la vida vamos a salvar, el amor de Dios triunfará. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25,
primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, versículo 21. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo, no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Bueno, el título entonces, queridos amigos, esto de Elías apunta siempre al esperado, al profeta semejante también a Moisés, ¿verdad? El nabí, el profeta. Ahora, el matiz exegético muestra que este nabí no era un profeta común, decíamos, ¿verdad? Sino que era la culminación de todos los profetas. La suma de todos los profetas. Con esto se termina el tiempo de la profecía y comienza ya el tiempo del mesianismo. ¿Por qué? Y porque el que viene ya no es un profeta cualquiera, sino que este profeta que viene es el Mesías, el que va a dar esta liberación. Entonces, Juan niega, él dice, no soy yo ese profeta, conmigo no termina. Esta misión no es legislar ni guiar como Moisés, sino que señalar, yo simplemente vengo a señalar. Pues es que Juan después, cuando está ahí bautizando, dice, ese es el Cordero de Dios. Son elementos, queridos amigos, espectaculares del evangelista Juan. Hoy puro por forma todo el Antiguo Testamento. Hoy puro tengo el Antiguo Testamento para mostrar la realización y decir, en Jesús de Nazaret se cumple lo que se había prometido, lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Pero es acaso señalar al Cordero de Dios. Na pebina, pero vi lo guataina veñan de yar. Na pero vi ojoina. Peñangareco que pe mañana que belleza pe que porque usted hoy na peñan de yar. Qué lindo, queridos amigos, pero van a coñan de belleza pe ya es ya. Pues anda ya es ya, se no anda ya es ya, se íntima. Bueno, algo y claro y teréis mañana. Bueno, ¿y cuál va a ser la enseñanza de este versículo 21 que nos dice, ¿quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Y dice, Juan dijo, no. Se da ahí, vea. Entonces eres el profeta, o sea, contigo termina toda la profecía. Deuteronomio 18:15. Eres el profeta por excelencia que ahora ya comienza el mesianismo. Tampoco se da ahí, vea. Pero esto Juan el Bautista lo está utilizando para decir, hasta aquí llegamos y bueno, ahora, después de él, es el precursor, el que está mostrando el camino. Ese es el Cordero de Dios. En todo caso va a ser el precursor. Su misión no es legislar ni guiar como Moisés, sino que va a ser simplemente la de señalar el Cordero, al Cordero de Dios. La enseñanza primero es la humildad profética. ¿Por qué? Humildad profética.
Pues estaba en la pastora de aquí para allá, porque asumí, porque espera, porque amo. Bombería de la humildad profética. ¿Por qué? Porque Juan enseña que la misión es más importante que el título, yo soy, ¿verdad? Es la misión, queridos amigos. Y la misión la hacemos dentro de una comunidad. Y la misión la hacemos bajo un solo pastor, un solo rebaño. No podemos hacernos sectas, lastimosamente. Sin embargo, esto demuestra siempre falta de humildad, ¿verdad? Un orgullo total, queridos amigos. Yo no sé verdaderamente, por eso yo suelo decir, no sé verdaderamente este único rebaño, único pastor, cuando añade en el año 2025, en añade. ¿Será que en el año 348.528, será que vamos a llegar a la unidad? ¿De cuál? Cuando a 2000 mañana, en el 348.000, no sé si vamos a llegar. En fin, yo digo, lanzo, ojalá. Bueno, entonces, esta primera enseñanza es importantísima, porque la misión es mucho más importante que el título. Está en el año título sea lleva. Y esto se aplica a vivir la vocación sin buscar el reconocimiento, más bien para mi provecho. Segunda enseñanza, queridos amigos, es la identidad clara. Porque aquí Juan el Bautista la tiene bien puesta, la tiene bien clara. En su discernimiento espiritual exige saber quiénes somos y quiénes no somos. Con su ejemplo nos está diciendo, vengo amigo picuana, amaba bien, amaba pendae. ¿Entienden? Esto yo no sé en qué idioma tenemos que decir. Idioma guaraní, castellano, inglés, francés, alemán, hebreo, griego. El discernimiento espiritual es elemental y fundamental. Formación, educación. Pero yo veo, queridos amigos, por ahí que hay muchos, pero así tienen, no sé qué es lo que le viene a la cabeza, ¿verdad? Ese auto, VTI, o ordenado, supeo, ya por su país, ya por su obispo, ya por su espea. Cada uno, no sé en qué mundo estamos viviendo. Es un relativismo. Pego la Papa Benedicto XVI y más hoy, ¿verdad? Que el cristianismo del siglo XXI verdaderamente va a ser de aquellos que verdaderamente viven desde una espiritualidad seria y concreta. Después todo lo demás va a ser así, a la araca, como se dice. Cada uno presenta peamo al mejor postor. Se vuelve un negocio, ¿entiendes? Se vuelve un negocio. Y bueno, esa es nuestra realidad. Entonces, la segunda enseñanza es tener una identidad clara. La identidad clara es esencial y fundamental. Y Benedicto XVI luego era uno de los que más propuso, por eso que tenemos el catecismo universal, ¿verdad? Que se escribió cuando él estaba ahí con la doctrina de la fe. Un catecismo, ¿verdad? Que por lo menos de una teología procure por lo menos decirnos las grandes verdades de la fe. Ciertamente que después puede ir más, ¿verdad? Porque la fe es mucho más allá de los escritos, pero por lo menos que nos oriente. Una tercera enseñanza, eso es las expectativas humanas. ¿Contra qué cosa? Contra la voluntad divina, ¿verdad? Expectativa humana y la voluntad divina. Israel tenía sus ideas sobre el Mesías, que era el militar, el que tenía que liberar, etc. Pero, sin embargo, aquí se presenta a Jesús de otra manera. Es otro, el profeta que viene. Una cuarta enseñanza es la misión de preparar. Todo cristiano es como Juan, llamado a preparar el camino del Señor. Es el que va a mostrar. Shenda y Juan, pero yo vengo a mostrar el camino. Pero ya está más adelante. Y por último, queridos amigos, el testimonio de la negociación. ¿Qué es lo que vamos a negociar aquí, queridos amigos? Y lo que vamos a negociar es nuestra propia vida. Ser capaces de decir no cuando hay que decir no. Y esta es la mejor negociación que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Como cristianos. Es decir, a veces ser fiel
al Evangelio significa también negociar verdaderamente contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Cuando hay bella. Esto es no. Yo no soy Elías. Yo no soy el profeta. Yo soy, y después va a decir. Después vamos a ver cuál es tu identidad. Pero primero hay que saber negarse. El negarse a sí mismo significa reconocer, y por eso dice el testimonio de la propia identidad, de la propia negación de aquello que nosotros no somos. Y eso es lo más difícil. Entonces no negarse hoy, no negarse lo que en una farsa o en una falsa identidad se autoproclama. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y gusto taramojina, guañamoña por una mojina, y les dejo con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.